Pues estamos ahora mismo en el puerto Siliquitanos. Ese es el nombre de este yacimiento, aunque en realidad es una pequeña parte de lo que fue el puerto Siliquitanos en época romana. En época romana abarcaba una superficie mucho más amplia que corresponde al puerto romano de la ciudad de Iliqui, la actual la Alcudia de Elche. Pues esta parcela en concreto es un barrio portuario que fue hallado por casualidad en los años 80 y se excavó. Se excavó durante 4 años y luego fue consolidado y abandonado. Y ya fue en 2019 cuando, de la mano de un proyecto FEDER, Financiación Europea, cofinanciado por el Ayuntamiento de Santa Pola, se decidió intervenir y poder recuperar ese yacimiento, ponerlo en valor. Y fue en esa ejecución cuando encontramos este edificio en el que ahora estamos dentro, este edificio en el que estamos aquí. Mientras que el resto de edificios que tenemos en este barrio portuario son edificios pues, más funcionales, almacenes, zonas productivas y demás, aquí estamos dentro de un edificio singular, con unas características muy particulares. Pensad que un puerto en época romana, los edificios de carácter público, no tenemos una horquilla tan amplia de esa tipología de edificios. Entonces son cosas muy concretas, los edificios que no tienen una funcionalidad relacionada directamente con la actividad portuaria. Este es uno de ellos. Y tiene una serie de particularidades. Como ya digo, es el único edificio, la única zona de este yacimiento que fue encontrada intacta, o sea, es decir, que no se fue a intervenir en los años 80, por lo tanto lo hemos excavado entera nosotros. Se empezó en 2019, se continuó en 2020 en el mismo proyecto y luego se detuvo hasta el año pasado que lo retomamos y sigo dándole continuidad. ¿Por qué esta prolongación en el tiempo? Porque aquí el objetivo era, y sigue siéndolo, delimitar completamente el espacio, delimitar cuál es el perímetro del edificio, con el fin de poder también, no solamente ver sus características morfológicas y demás, sino también poder aproximarnos a interpretar mejor cuál sería su funcionalidad en el momento de uso. Sabes que tuvo varios usos, pero en el momento principal de uso. Este tipo de edificio, además, tiene unas proporciones muy características. Lo normal es que tenga una proporción de 2:1, es decir, la anchura ya la conocíamos desde el primer momento, entonces su longitud tenía que ser necesariamente al menos el doble de su anchura, por un tema de proporcionalidad. Encontramos el año pasado de que rebasaba esos límites, por lo tanto eso ha condicionado que tengamos que hacer una nueva campaña en la que lo que estamos haciendo aquí con los compañeros es excavar para intentar encontrar el cierre del edificio, es decir, dónde estaría la entrada, el acceso. En este caso, ya he comentado que es un edificio realmente singular y se ve en el tipo de elementos que incluye en su interior. Es una superficie expedita, no tiene compenetración interna y tiene encima, está presidido por en su cabecera tiene un pedestal para una estatua. Tiene una revotiva ahí en medio y ese tipo de espacio no compartimentado denota claramente que estamos en un edificio que no tiene uso funcional, sino que tiene algún otro tipo de uso. ¿Qué uso sería? Pues tenemos varias hipótesis, probablemente sea una zona de representación, una zona de culto, que estamos terminando de definir hasta qué punto se desarrollan esas actividades. Porque tener en cuenta que es una zona que todavía está en excavación y por lo tanto en estudio. Todo apunta a que su vida fue una vida relativamente corta. Sabemos que después de su abandono, esto quedó colmatado con el propio derrumbe, el propio colapso del edificio, y en ese momento se hicieron agujeros en la superficie para utilizarlos como basureros. Entonces, esos basureros están todavía sin terminar de excavar. Estamos excavando allí uno de ellos, por lo tanto no podemos dar una cronología cerrada del momento del basurero hasta que no terminemos de tener toda la información. Pero ahora mismo lo que apunta es que esos basureros son de época bajo imperial, son de mitad del siglo III, siglo IV, V, sin poder definirlo mucho más. Esos basureros, esos materiales nos dan la cronología de en qué momento fue abandonado el edificio. Sabemos que después de su abandono, sobre este edificio se construyeron otros edificios posteriores, probablemente relacionados con la última fase de ocupación de esta parte del puerto Siliquitanos, de esta zona portuaria, que tiene 2 momentos de vida, la época alto imperial y la época bajo imperial.